Muy buenas noches, un gran honor para mí cada domingo llegar a sus hogares desde Visión Triple Hélice. En este programa de televisión nosotros hacemos énfasis en resaltar por qué es tan importante para la sociedad dominicana que las universidades, el gobierno y las empresas trabajen juntos para que juntos busquen soluciones y hagan la vida de los dominicanos una vida de mayor calidad y de mayor disfrute. En esta noche tenemos el inmenso honor de contar con la presencia del profesor Juan Ariel Jiménez. Es dominicano, es economista, es cristiano, fue profesor de la Pucamaima, de donde es graduado summa cum laude en economía y es hoy profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. Así que les invitamos a conocer a Juan Ariel Jiménez, conocer también a la Universidad de Harvard, una de las universidades más famosas en todo el mundo, y conocer también su opinión, sus perspectivas sobre por qué es importante que desde las universidades se brinden soluciones. Vamos a hablar con Juan Ariel Jiménez sobre qué hace en Harvard, cómo llegó a Harvard. Vamos también a conocer el centro, los diferentes centros, los diferentes laboratorios, las diferentes soluciones que brinda Harvard a diferentes gobiernos del mundo y a diferentes empresas multinacionales del mundo, donde las universidades investigan y ofrecen soluciones a los problemas que se enfrentan en la realidad. Así que les invitamos a un gran programa donde vamos a sentirnos orgullosos de que la juventud dominicana se destaque en el exterior y aporte valor no solo en el país, sino también a todo el mundo. Así que continuamos aquí en Visión Triple Hélice. At Harvard Kennedy School, you've joined us in our mission to empower citizens and nations through leadership, teaching, practice, and scholarship. Because of critical investments in financial aid, faculty support, and research, we are a place that convenes the best minds to create change. This is when we acknowledge all we've achieved together as we move forward to shape the world. Because here, moments turn into momentum. We'll run for public office and build governments that respond to the needs of their people, expanding opportunity, reducing inequality, and raising incomes. We'll do the hard work to make democracy work, accelerating digital technology in government. We'll protect the environment through social innovation and examine the connection between energy and geopolitics. We'll collect and analyze data to address global challenges like improving education and increasing economic growth. And we'll even address traffic challenges 9,932 miles away. We'll empower entrepreneurs in developing nations, engage with state and local leadership, break down race, gender, and socioeconomic barriers, and march resolutely toward inclusion for all. Because we won't stop until opportunities are equal. Our world is secure. People are free. And our communities are connected through transparency and accountability. As the Kennedy School moves forward, we are in a stronger position to improve public policy, to inspire public leaders, and to solve complex challenges. So our faculty, our students, and people all around the world will inspire change. Thanks to the support of champions, leaders, and changemakers like you. Two books that have influenced the way that I think about development. One is Development as Freedom by Amartya Sen. It helps me with perspective of what development is. That it's not only about resources, about money. It's expanding the freedom that people have to exercise their dignity. A second book would be In Search of Prosperity. It's a collection of essays, and it helps me understand that different countries have used a variety of strategies for their growth promotion, and that allows me to understand that we should be pragmatic as opposed to dogmatic when we think about development. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos.
Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. ¿Necesitas renovar tu pasaporte? Es más fácil de lo que piensas. Solo entra a nuestro portal citas.pasaportes.gov.do, elige tu cita en línea y listo, confirmada. Tu cita ya está agendada sin esperas ni complicaciones. Solo necesitas tu cédula de identidad y electoral, acta de nacimiento con código QR, pasaporte vencido y tu comprobante de pago impreso. Así de fácil. Dirección General de Pasaportes. Abre puertas al mundo. De regreso en Visión Triple Hélice, esta noche tenemos el inmenso honor de contar con nosotros con Juan Ariel Jiménez, profesor, economista y un destacado académico dominicano que nos enorgullece impartiendo clases nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard. Juan Ariel, buenas noches. Qué honor tenerte aquí. Buenas noches, el honor es mío. De verdad que muy contento de participar en este programa. Qué bueno, Juan Ariel. Aquí todos los domingos nosotros tratamos de llevar un contenido a nuestra audiencia contándoles sobre lo importante de la visión triple hélice, de que las universidades trabajen con el Estado y trabajen también con los empresarios. Tú eres un profesor, un académico que tiene mucha experiencia en la Universidad de Harvard haciendo eso mismo. Y quisiéramos conversar contigo sobre todos esos aprendizajes y también tener recomendaciones tuyas para los empresarios dominicanos y las universidades sobre cómo podemos impulsar la triple hélice en el país. Pero antes que nada, quisiéramos un poco conocerte a ti y conocer la Universidad de Harvard, que si bien es una de las universidades más antiguas del mundo y más famosas del mundo, poca gente sabe en verdad algunos aspectos claves que queremos que tú, como miembro de esa academia, nos cuentes. Cuéntanos un poco, ¿qué es Harvard? Bueno, como bien dices, es una de las universidades más antiguas, incluso del Nuevo Mundo, dígase de América. No es la más antigua. La más antigua la tenemos en la República Dominicana, que es la UAS, fundada en 1538, mientras que la Universidad de Harvard se funda casi 100 años después, 1636. Entonces, digamos que tenemos 100 años de ventaja, por así decirlo, en la República Dominicana. Lo que sí, Harvard es la universidad más antigua de los Estados Unidos. Fue una universidad fundada en sus inicios por las comunidades religiosas que habitaban en la zona hoy Nueva Inglaterra. A lo largo de los años se ha ido especializando sobre todo en humanidades y ciencias sociales. Como decimos nosotros allá en Cambridge, los especialistas en tecnologías están en MIT. Harvard es más humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias básicas. Entonces, la universidad es, por así decirlo, un gobierno federal, en el sentido de que hay varias escuelas. Cada escuela con cierto grado de autonomía. Entonces, se tiene la escuela de gobierno, que es donde yo trabajo, la escuela de leyes, de negocios, de divinidad, de diseño público, de educación dental, de salud pública, un sinnúmero de áreas en donde las personas van a especializarse. Pero en el proceso de especializarse también tienen que trabajar en proyectos. Entonces, en mi caso particular, que ya he sido estudiante y ahora soy profesor, pues siempre he estado involucrado en algunos proyectos, sobre todo de asesoría a países, de desarrollo de nuevas tecnologías de información, porque es algo que se espera tanto de los estudiantes como de los profesores. Qué interesante, Juan Ariel. Y cuéntanos, ¿cómo llegas tú a Harvard? Un dominicano, mocano. ¿Cómo llegas tú a Harvard como estudiante primero y cómo logras tú tener el honor de ser profesor de Harvard? Bueno, yo apliqué a la universidad a una maestría en desarrollo económico. Lo hice en el 2007 y me rechazaron porque no tenía las suficientes credenciales en cuanto a experiencia laboral.
Volví a aplicar nuevamente, ya en una segunda ocasión sí me aceptaron. Y coincidió con que había aplicado a la beca Fulbright y la Embajada de Estados Unidos en el país me dio la beca Fulbright, con lo cual pude financiar mis estudios. Así llego en el año 2008. Durante todo ese tiempo, gracias a Dios, me fue muy bien en los estudios, las notas pues bastante bien. Y tuve la ventaja de que tomando una materia que se llama Estrategias de Desarrollo Económico, ahí me incorporó el profesor Ricardo Hausmann, que ha venido varias veces al país, me incorporó a su equipo de investigación y de asesoría a países. Y ahí iniciamos con República Dominicana. Es de ahí que sale el informe Harvard para la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo fui parte de ese equipo, de hecho fui el director de proyectos, él era el investigador principal. Siendo tú un estudiante. Siendo yo un estudiante, yo estaba en mi tercer semestre. Con esa encomienda yo me quedo un año más. O sea, yo me gradúo en el año 2010 de mi maestría y me quedo un año más. Y en ese año asesoramos otros países, estábamos asesorando Guatemala, Etiopía, en sus estrategias de desarrollo productivo. Y en paralelo estamos desarrollando el mapa de productos, el espacio de productos, que es lo que actualmente estamos utilizando para la identificación de cuáles son los productos que con mayor factibilidad se pueden desarrollar en los países. Dado que yo produzco producto A, es muy probable que tenga las capacidades para producir producto B, y eso permite la diversificación económica. Yo estuve trabajando en el primer atlas de complejidad económica, soy coautor de esa publicación, pero ya en el año 2011 regreso al país a cumplir una serie de compromisos que había adoptado justamente por la beca. Sí. La beca Fulbright exige que las personas regresen a sus países. Ahí paso un periodo de gobierno y en el año 2022 me invitan a que participe en un proceso donde estaban buscando el sustituto de un profesor que se iba a pensionar. De hecho, ese fue mi asesor de tesis, el profesor que se pensionó. Yo apliqué, pasé por todo el proceso de reclutamiento y fui seleccionado como el maestro titular de esa cátedra. Así que para ser profesor en Harvard se necesita un proceso de reclutamiento. Hubo entrevistas, sí, diferentes claro. Personalidades compitieron contigo para esa plaza. Absolutamente, éramos como 12 personas que estábamos compitiendo y el proceso de reclutamiento tiene 3 etapas. En una primera etapa se mandan las informaciones, hay que hacer una carta de presentación y las notas y las investigaciones que se hayan realizado como su compendio de actividad. Luego de eso, vamos a las entrevistas. Hay aproximadamente 12 entrevistas. Es un proceso de día completo. Empieza temprano en la mañana y hay entrevistas de media hora con cada una de las personas de la facultad, pero también con estudiantes, porque participa siempre estudiantes, personal académico y personal administrativo. Luego de esas 12 entrevistas, también con una presentación a la facultad, yo tuve que presentar un tema donde ellos me puedan hacer preguntas. Eso se llama en inglés Job Talk. Y al final, pues ya viene el proceso de negociación si uno es seleccionado. Ese proceso me tomó a mí aproximadamente 6 meses. Qué interesante. Mucha gente, Juan Ariel, de por ejemplo la Universidad Pucamaima, de donde eres también profesor, sí, y de donde eres egresado, y mucha gente del mundo académico y empresarial se siente muy orgulloso de que tú hayas sido contratado en Harvard y nos represente como un profesor con una materia oficial a tu cargo. ¿Habrán otros dominicanos que habrán tenido esa oportunidad como tú? ¿O qué tal la matrícula estudiantil, los estudiantes dominicanos en Harvard? ¿Qué conoces? Justamente en mi escuela hay una dominicana. Ella nació en Tenares y a los 6 años se fue a vivir a los Estados Unidos. Ahí se quedó residiendo y ahí estudió. Ella se llama Yanilda González. Es especializada en temas de policía. Ella estudió ciencias políticas. Qué bien. Sí, sí, muy bien. Una persona con mucha experiencia en cómo reformar la policía para que sea efectiva, pero que al mismo tiempo preserve los derechos humanos. Entonces ella está allá. Anteriormente hemos tenido, sí, algunos dominicanos profesores visitantes en distintas escuelas, en la escuela de medicina, por ejemplo, pero digamos que así, nacido y criado en la República Dominicana y miembro de facultad, pues entonces hasta donde yo sé, soy de los pocos dominicanos que hemos logrado dar ese salto.
Qué bueno, Juan Ariel, te felicitamos. Vamos a seguir aprendiendo y conociendo a Juan Ariel Jiménez y a la Universidad de Harvard. A nuestro regreso vamos a hablar de la experiencia de Juan Ariel Jiménez trabajando en eso que nos contaba, ofreciéndole servicios, productos, consultorías a gobiernos, y hablaremos un poco también de qué nos recomienda Juan Ariel al mundo académico de la República Dominicana, cómo podemos emular esas buenas prácticas que tiene Harvard. Así que continúen con nosotros. ¿Quieres saber a qué sabe Fructop? Sabe a desayuno. Sabe a... ¡Noche de película! Disfruta el sabor de cada instante con Fructop, una deliciosa y refrescante bebida con intenso sabor a fruta y vitamina A y C. Fructop, saborea tus momentos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Estamos de regreso en Visión Triple Hélice, esta noche con el gran honor de contar con la presencia de Juan Ariel Jiménez, profesor de la Universidad de Harvard. Juan Ariel, qué grato compartir contigo. En el bloque anterior nos comentabas que desde el año 2010 tienes experiencia desde Harvard como estudiante asesorando a diferentes gobiernos. Hemos visto en tus redes sociales como recientemente, ya como profesor, estás asesorando a través de Harvard al gobierno de Bolivia. Cuéntanos un poco tu experiencia práctica y de vida. ¿Qué tal las universidades, los académicos, ustedes, los profesores y los estudiantes, brindando soluciones y acompañando a las empresas y a los gobiernos? Es un proceso muy natural. El cuerpo docente en la universidad y el cuerpo de investigadores tiene que estar en constante diálogo con las industrias, con los países, con las organizaciones, para poder brindarles soluciones que luego nos sirvan para enriquecer la literatura especializada. Entonces, cuando nosotros entablamos estos procesos de asesoría a los distintos países, en la actualidad, de parte de la universidad, estoy trabajando en asesoría a los gobiernos de Azerbaiyán y de Bolivia. Y bueno, pues ya en la parte privada, en mi empresa aquí en República Dominicana, estamos asesorando también Ecuador, El Salvador y Panamá, en reformas fiscales y en reformas del sistema de pensiones. Es algo que se hace para que las personas, profesores, investigadores y los estudiantes puedan ver qué tal el mundo real y cómo a ese mundo real se les puede brindar soluciones. Pero luego eso se utiliza para volver a la abstracción de la teoría. O sea, es un constante pasar de lo abstracto de la teoría a lo práctico del problema concreto y viceversa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la asesoría que estamos con Azerbaiyán, pues es muy interesante porque es un país que tiene una alta dependencia en el petróleo y el gas. Entonces, como la producción de petróleo está pronosticada que va a ir disminuyendo a lo largo de los años, de forma anticipada se está viendo cómo diversificar esa economía. Y eso es algo que nos permite entender mejor los países que son ricos en recursos naturales, los retos que tienen y cómo pueden desarrollar esos recursos sin que eso lleve a afectar al resto de industrias, como sería lo que se conoce en economía como enfermedad holandesa. Muchas veces el descubrir yacimientos de petróleo, de oro, no son buenas noticias para los países. Son noticias impactantes en un corto plazo, pero generan dificultades en un mediano y largo plazo. Entre ellas, afecta a la industria por la sobrevaluación del tipo de cambio. Entonces, cuando tenemos casos como ese, y en el futuro Bolivia, pues se puede ver qué cosas hay que entender de esas dinámicas económicas y sociales y luego llevarlo a las teorías y desarrollar modelos que ya sean aplicables a una cantidad mayor de países. O sea que es algo completamente natural, se espera de los profesores que lo hagan. La evaluación del profesor allá tiene 5 componentes: enseñanza, investigación, impacto. Eso cae dentro de la categoría de impacto. Qué interesante. Sí. ¿Y qué tal los estudiantes? ¿Cómo, por ejemplo, ellos asimilan estos cambios, estas nuevas dinámicas, ya trabajando en el mundo real al mismo tiempo de que estudian? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Muy interesante porque el estudiante trae consigo toda una experiencia de vida. En mi clase, por ejemplo, en una de ellas yo tengo 44 países representados. Wow. Entonces, cuando se va a hablar de un tema,
cada quien lo está interpretando desde su experiencia de su país. Dice, bueno, en mi país la inflación se manejó de esta forma. Otro le dice, no, eso es equivocado, en mi país lo hicimos de esta otra forma. Entonces eso es muy rico, pero además los estudiantes lo que van aprendiendo lo traducen a algún problema actual de su país y dice, ya sé cómo manejar este tipo de situación. Con lo cual la discusión se vuelve bastante rica. Luego van a su mundo laboral. En nuestro caso tenemos muchos funcionarios de gobierno, muchos funcionarios de organismos internacionales, pero tú lo ves que en aproximadamente 4 o 5 años vuelven a una capacitación porque tienen nuevas preguntas. O sea que es un proceso de aprendizaje continuo, no termina con una maestría. Se mantienen en contacto con el cuerpo docente para seguir un diálogo. Y es algo que me pasó aquí. Yo siempre mantuve contacto con mis profesores mientras estuve en mi experiencia ya profesional y laboral en la República Dominicana. Entonces, es un aprendizaje continuo de parte y parte, porque cuando un estudiante, un ex estudiante, le plantea a uno un problema, eso nos lleva a repensar las cosas, a reflexionar sobre hasta qué punto un marco conceptual, una teoría que hayamos desarrollado ya no se aplica y hay que mejorarla, hay que actualizarla. Entonces, diría, ese diálogo constante entre el mundo real, por decirlo de alguna forma, y el mundo académico es muy rico. Y por eso, tal como indicabas al inicio del programa, la visión triple hélice es tan importante porque cada uno complementa al otro, ayuda a que el otro haga mejor su trabajo. No solamente estamos ayudando a los gobiernos, pero ellos nos están ayudando a nosotros. Nos dicen qué tipo de preocupaciones están teniendo. Y ya luego, pues eso pasa a publicaciones de papers, de investigaciones, de informes, que es la otra parte de la actividad académica. Qué interesante, muy valioso. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo se pueden desde las universidades agregar valor? ¿Y cómo ustedes, por ejemplo, en Harvard, bueno, con la enorme reputación positiva que tienen, cómo pueden ustedes ganarse la confianza de los empresarios de que pongan sus problemas en manos de ustedes? Es una pregunta muy interesante porque yo trabajo en la escuela de gobierno. Sin embargo, hay muchas empresas que van a la escuela de gobierno. Por varias razones. Primero, porque quieren asesorar a sus propios gobiernos. Quieren decirle, mire, tenemos este problema, digamos, en el sistema de pensiones. Vamos a buscar soluciones que sean factibles para cada uno de nosotros. Pero también, en algunos casos, las empresas están viviendo procesos con sus gobiernos y quieren que les ayuden a mejorar y adaptarse a eso que viene nuevo. Digamos, si un gobierno hace una reforma importante en el sistema de pensiones o en el sistema de salud, como se estuvo discutiendo en su momento en Colombia, pues muchas empresas querrán ver cómo yo puedo agregar valor en este nuevo marco institucional. Por otro lado, hay empresas que trabajan con otras escuelas, por ejemplo, con la escuela de negocios. Son muchos los casos que se han desarrollado porque las propias empresas piden a la universidad, ven a verme, necesito a alguien de fuera de mi entorno que reflexione sobre lo que me está pasando y me dé recomendaciones. Entonces, ahí es clave porque el investigador va, digamos que sin prejuicios, sin intereses particulares en ninguna de las áreas o en ninguno de los grupos internos en las organizaciones y puede dar una opinión, una evaluación mucho más objetiva, que luego sirve para el desarrollo de los casos de estudio, que se usan para enseñarle a los estudiantes. Te puedo dar un ejemplo. Nokia es una empresa que pasó de ser líder mundial a estar prácticamente fuera del mercado. Sí. Nokia llama a las universidades a decirle, miren, vengan a reflexionar qué pasó con nosotros, en qué fallamos. Eso se pasa a caso de estudio, pero se pasa a teorías organizacionales de empresas que pierden relevancia. Termina en una teoría de organizaciones que al no evolucionar pierden relevancia. Pero eso nace de un proyecto en particular con Nokia. Entonces, es un constante co-crear. Sí. Co-crear soluciones para la empresa, co-crear teorías para el mundo académico. Qué interesante, Juan Ariel. Vamos a seguir conversando contigo. En el próximo bloque queremos, Juan Ariel, que tú nos cuentes un poco, nos trates de resumir entre todos los aprendizajes que has tenido,
y con la experiencia que tuviste siendo estudiante y siendo profesor universitario aquí en la República Dominicana, ¿qué podemos aprender de Harvard? ¿Cómo podemos mejorar todavía y fomentar más la triple hélice en el país? Así que te pedimos a ti que nos acompañes y a nuestros televidentes también. Luego de la pausa, seguimos con Juan Ariel Jiménez, profesor de la Universidad de Harvard. ¿Quieres saber a qué sabe Fructop? Sabe a desayuno. ¡Noche de película! Disfruta el sabor de cada instante con Fructop, una deliciosa y refrescante bebida con intenso sabor a fruta y vitamina A y C. Fructop, saborea tus momentos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Seguimos en Visión Triple Hélice con Juan Ariel Jiménez, profesor de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Pero antes de llegar a Boston, fuiste profesor y fuiste estudiante aquí, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Así es. De eso queremos hablar, Juan Ariel. Primero, un poco de dónde viene esa convicción tuya de enseñar, esas ganas de enseñar, por qué te gusta ser profesor. Y luego también quiero preguntarte qué tal la experiencia siendo profesor aquí, siendo profesor allá con estudiantes internacionales. Mencionaste anteriormente 40 nacionalidades en un salón de clase. Cuéntanos un poco. Bueno, enseñar siempre ha sido mi gran pasión. Yo creo que nada mejor que ayudar a los estudiantes a que sean una mejor versión de sí mismos. Cuando uno ve a un estudiante que va con ideas, intereses, inquietudes y que lo puedes ayudar en ese proceso de autodesarrollo, la verdad es que es muy gratificante. Y es también gratificante mantenerse en contacto con esos estudiantes. Yo siempre tengo comunicación con estudiantes que pasaron por mis aulas hace 10 años, hace 14 años. O sea que es una experiencia de vida muy bonita. Y lo he tenido tanto aquí en República Dominicana como en Boston. Aún cuando yo era estudiante allá, 2008, 2010, yo era asistente de profesor. O sea que yo siempre he estado de una forma u otra vinculada a las aulas. Cuando se tiene la oportunidad de estar en un salón de clases, también es una oportunidad para entablar relaciones que luego rinden sus frutos, porque luego esos estudiantes van a gobiernos, luego esos estudiantes van a organismos internacionales, insisto, y se mantiene ese diálogo que es parte consustancial del proceso de co-creación. Sí. A nosotros nos pasa en el laboratorio de crecimiento que muchas personas, por ejemplo, salen de las aulas, van a gobiernos o a organismos internacionales, vuelven a trabajar con nosotros, regresan a sus países, desde sus países identifican problemas que sugieren que el laboratorio pues trabaje en solucionarlo. O sea que estamos en constante diálogo. No se termina el trabajo cuando se concluye una materia. Y eso yo creo que es algo fundamental para la República Dominicana, que veamos la educación superior como un proceso de diálogo constante. Que las empresas dominicanas tengan la confianza de identificar en las universidades equipos de investigación, hacerlos parte de ellos. O sea, no es solamente darle un problema, darle recursos y olvidarse de ellos, no. Es un diálogo constante. Entonces, en la medida en que esa empresa encuentra soluciones a sus procesos productivos desde la universidad, fomenta la innovación. Pero en la medida en que la universidad también se inserta en el mundo empresarial, también identifica elementos que se pueden solucionar y luego vuelve a la abstracción, está añadiendo valor a la literatura, porque ahí se escribiría una investigación que luego puede ser usada en Guatemala, en Etiopía, en Reino Unido, porque en el mundo académico todo el tiempo se está pensando cómo agregar valor a las empresas, agregar valor a los académicos, agregar valor a los gobiernos. Y en eso todos tenemos un rol. Qué interesante, Juan Ariel. Y por ejemplo, tú que conoces también el sector empresarial dominicano, que conoces las diversas
universidades y la evolución positiva que han tenido las universidades dominicanas, ¿qué crees tú desde la universidad, desde la academia, desde el empresariado, perdón, cómo pueden aprender uno del otro? ¿Cómo se puede impulsar más? ¿Qué harías tú, por ejemplo, si tuviese la oportunidad de darles una recomendación? Proyectos puntuales. En el sector privado identificaría qué tipo de retos están teniendo. Por ejemplo, el sector turismo en la zona este está teniendo el problema del sargazo. Trabajar con universidades en crear un fondo de investigación de cómo hacer un uso productivo de ese sargazo para que se establezca un mercado y eso lleve al procesamiento del sargazo, pues establecer un fondo que las universidades dominicanas puedan competir, formen sus equipos de investigación, probablemente identifiquen universidades fuera con quien hacer el proyecto de forma conjunta. Entonces ahí se gana esa donación, ese grant, porque las universidades compiten por los grants. Sí. Cada equipo de investigación prepara su propuesta y compite por ganarse esos fondos. Sí. Entonces eso mismo se puede hacer en la República Dominicana. Y así en cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el sector de la minería, que tiene grandes retos de combinar minería responsable con sostenibilidad ambiental. Así es. Entonces, llamar a las universidades y decirle, mira, te muestro todos mis datos. ¿Cómo yo puedo desarrollar la minería de una forma que cuide los recursos naturales en esta zona en particular? Y ahí los profesores especializados y los estudiantes pueden entrar. Y eso generaría muchas cosas. Por un lado, te crea un ecosistema de investigación que es clave para que esos estudiantes luego sean competitivos en aplicaciones a maestrías y doctorados en el exterior. Sí. Porque la investigación se valora mucho. Si no se hace en el país, estamos cohibiendo al estudiante dominicano y estamos limitando su capacidad competitiva frente a otras nacionalidades donde la investigación es algo usual, natural. Pero te diría también que en ese proceso las universidades tienen que ser proactivas, tienen que acercarse al sector privado y decirle, miren, hemos identificado que ustedes pueden tener esta serie de retos. Creo que tengo soluciones. Puede ir, por ejemplo, a las industrias y decirle, miren, he identificado estas formas donde ustedes puedan mejorar la productividad. Sí. Pueden acercarse al sector agropecuario y decirles, miren, nosotros tenemos una productividad de tanto en este producto, en Japón es de tanto. En el caso particular, podemos hacer la evolución de esta forma. O sea que hay que ser proactivo, de parte y parte. No sentarnos a esperar y a quejarnos de que esta triple hélice no pasa. No, es que tenemos que hacerla pasar. Y eso empieza por nosotros, por los que estamos en las aulas, por los propios estudiantes que puedan crear proyectos de investigación que se los sometan a sus profesores. Por ejemplo, déjame decirte, nosotros allí en la universidad, si un estudiante tiene un interés particular, quiere saber, digamos, cómo son las reformas educativas en América Latina, puede hacer una investigación supervisada por un profesor, pero le vale los créditos. O sea que al estudiante también se le da la flexibilidad de que forme sus propios proyectos. Claro. Qué bueno. Entonces aquí se pudiera hacer lo mismo. Aquí los estudiantes bien pudieran decir, miren, queremos entrar al sector agroindustrial. Sí. Y para entrar a ese sector vamos a trabajar este proyecto. Y que la universidad tenga la flexibilidad de identificar un profesor que los asesore y los acompañe, sí, de acercarse a la empresa, que eso le cuente al estudiante como créditos y que luego de eso se puedan hacer proyectos más grandes. O sea que es mucho lo que se puede hacer, es mucho lo que se puede innovar. Yo creo que la República Dominicana tiene todo el potencial, todo el interés. Me ha tocado trabajar más de 10 años con estudiantes dominicanos, me ha tocado trabajar más de 5 años con estudiantes de todo el mundo y los dominicanos tenemos muchísimo potencial. Lo que pasa es que hay que darles la oportunidad y hay que retarlos. La gente saca la mejor versión de sí misma cuando tiene un reto. Y yo creo que muchas veces nos falta eso. Desde los profesores, confiar que el estudiante dominicano puede y se le debe exigir más para que desarrolle todo su potencial. Qué interesante, Juan Ariel, todo lo que has dicho. Para terminar esta entrevista, nos gustaría que tú nos cuentes un poco qué tú le dirías, por ejemplo, a un estudiante universitario dominicano de cualquier carrera que quisiera tener la oportunidad de estudiar en el extranjero.
viéndote a ti que no solo estudiaste, sino que te convertiste en un profesor internacional con estudiantes de todo el mundo en una universidad tan importante como Harvard. ¿Qué crees? Hay mucha gente, Juan Ariel, que se desanima, son muchos los trámites, últimamente la experiencia académica internacional es costosa. ¿Cómo pudieras tú y qué le dirías tú a estos estudiantes para que no pierdan las ganas de hacerlo? Todo empieza con un sueño, todo empieza con aceptar y creerse que sí es posible hacer el estudio de sus sueños en el exterior, la maestría, el doctorado de sus sueños, incluso trabajar en algunos centros fuera del país. Entonces, hacer el proceso de debida diligencia de investigación adecuado. Bueno, esta universidad que exige cuáles son los tiempos, cuáles son los ensayos que hay que escribir, los exámenes que hay que tomar y hacerlo todo a su ritmo. No desanimarse. En mi caso particular me rechazaron la primera vez que apliqué a la universidad y me mantuve constante y dije, si me vuelven a rechazar en un segundo año, aplicaré en un tercer año. Entonces, pues, identificar todas esas cosas, buscar apoyo dentro y fuera del país, uno ser proactivo, entrar en redes sociales, ver quienes de mi país han estudiado en esa universidad, escribirle un mensaje con muchísimo gusto a las personas, ayudan a los demás. También pedirle personas que tengan experiencia que les revisen los ensayos, que los ayuden con los procesos de entrevista. O sea, que sean proactivos, que se lancen. Hay muchas becas en el exterior, muchos fellowships que se pueden aplicar, muchas entidades que apoyan a estudiantes, sobre todo latinos, porque la comunidad latina está subrepresentada en los programas académicos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, atreverse, es dar el paso. Y luego se va mejorando. Y quizás no sea exitoso el primer año, pero se sigue en un segundo año y eventualmente la persona, con las ganas suficientes y con la determinación necesaria, termina siendo exitoso. Qué bueno, Juan, y tú eres un ejemplo. Lo que buscamos inspiración, todos los jóvenes de todas las provincias del país que quieran una inspiración, tú y otras decenas, cientos de jóvenes dominicanos que como tú han podido insertarse con éxito en el exterior. Así que te agradecemos mucho esta entrevista, nos has educado bastante, nos has motivado bastante, te deseamos muchos éxitos. Gracias. En Harvard y quiero que sepas antes de terminar que mucha gente se siente muy orgulloso de ti y nos da muchísimo gusto que una persona de nuestra generación sea un líder en la academia en los Estados Unidos. Así que muchos éxitos. Toda la gloria. Muchos éxitos, Juan. Gracias. Todas las mañanas hay una oportunidad de seguir creando juntos más valor y calidad. Cuando la gente se esfuerza, el país puede crecer. Cuando todos producimos, hay RD. Si hay ilusión, hay RD. Si hay compromiso, hay RD. Por tu familia, el bienestar, vamos a trabajar por los tuyos. Trabajamos con orgullo, mano a mano. Cuando hay compromiso, hay país, hay RD. Porque cuando hay industrias, crece el país y su gente. AIRD, Asociación de Industrias de la República Dominicana. Hay país, hay RD. Qué grato es encontrarnos nuevamente. Gracias por acompañarnos en este tremendo programa que hemos tenido hoy. Un episodio cargado de aprendizaje con Juan Ariel Jiménez, dominicano de Moca, profesor universitario de la Pucamaima, egresado de la Pucamaima y hoy profesor en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno de Harvard. Qué interesante aprender del profesor Jiménez cómo las universidades hoy en todo el mundo están sirviendo como entes donde se piensa, donde se investiga, pero también donde se co-crea. Las universidades del mundo están trabajando con los gobiernos, analizando, buscando soluciones, creando mecanismos, creando herramientas para llevarle servicio a la gente. Las universidades también, como nos contaba el profesor Juan Ariel, están trabajando muy de cerca con las empresas, viendo qué las empresas necesitan, en qué las empresas deben invertir, cómo las empresas pueden adaptarse a los cambios. Qué bueno ver cómo en el mundo y como poco a poco en la República Dominicana, cada vez más las universidades trabajan de la mano con las empresas y los gobiernos y co-crean, buscan soluciones juntas. Y los estudiantes universitarios ya no tienen que esperar a llegar al mercado laboral, sino que desde las universidades ya empiezan a aprender a cómo se pueden solucionar los problemas, cómo se puede agregar valor
académico, cómo se puede estudiar, cómo se puede analizar una situación, cómo se puede investigar y, como decía el profesor, presentar un caso de estudio y que ese caso de estudio sirva para traer a las universidades donde está la teoría, como decía Juan Ariel, se pueda traer el mundo real y las experiencias reales. Y a partir de las experiencias reales que viven los gobiernos y las empresas enfrentando sus problemas, puedan las universidades analizarlo y llevar ese conocimiento a las aulas. De verdad que ha sido un gran honor contar con la presencia de nuestro amigo, de nuestro joven reconocido en la República Dominicana y admirado por todos nosotros, Juan Ariel Jiménez. Qué gusto. A ustedes les invito a que siempre estén en contacto con nosotros, como siempre les digo cada domingo, en Twitter, en X, en Instagram, en LinkedIn nos pueden encontrar como Visión Triple Hélice, también en nuestro canal de YouTube, donde todos los programas, todos los episodios están disponibles. Y aquí en nuestro canal de televisión RNN, Canal 27, pueden vernos en vivo todos los domingos a las 7 de la noche y también en diferentes retransmisiones. Así que le agradecemos a todos por acompañarnos otro domingo más y les invitamos a siempre estar en contacto con nosotros en Visión Triple Hélice. I grew up a poor kid south side of Chicago. No one in my family had been to college, let alone graduate school. When I applied and I got the letter saying I was going to college, I called home and I got my grandmother on the phone. I said, Gram, I said, I'm going to college next year. I'm going to Harvard. And she carried on yelling and screaming. She was so excited. And then she paused and she said, now where is that anyway? In fact, she understood that milestone better than I did. It wasn't about the prestige, it was about the opportunity. And I think anytime anyone has an opportunity for which they prepare, for which they dream, we ought to be about trying to make those opportunities real. And I think that's the best of what happens here at Harvard. Harvard has a big name with a lot of important people roaming around, and I think there's a stereotype that sometimes can dissuade people to not consider the Kennedy School. In fact, when you get here, what you find is a community of people who are deeply caring, deeply inclusive, who really want to build a network and who care about the other people that are in that network. For Harvard Kennedy School to succeed at our mission of improving public policy and public leadership around the world, we need to draw together outstanding students with a wide array of experiences and perspectives so they can learn more from each other during their time here. If all we had were people who were alike, people would learn a lot less. It's the variety of interests and backgrounds and experiences that make this such a vibrant community. There is no such thing, as far as I can tell, as a typical Kennedy School student. I think actually sometimes one hears that everybody's kind of this way or thinks that way, or that you don't feel quite comfortable disagreeing in a large classroom, for example. But that actually hasn't been my experience as a professor here or in interacting with the students. There are many different ways that we find and encourage students to share from their cultures and from their backgrounds, so that's opening other students' minds and perspectives in ways that are important to their learning, but also just important to building community here at the Kennedy School. You will be valued at HKS because you bring your own broad array of experiences, of backgrounds, the learning you've had, and of your cultural grounding, your cultural assets. We know it's going to contribute in a way that's valuable to our community, and in a way that's going to move our mission forward and make it possible for our students to be effective leaders and effective policymakers. If you share our commitment to making a better world for all people, you're welcome at the Kennedy School. We want you to come and join our community, bring your ideas, bring your perspectives, share them with people here, and then we can help you be more effective at what you want to accomplish in your life and making the people in your community, your country, and our shared world have better lives in the future. Why HKS? Because HKS is brilliant, driven, transformative, dynamic, welcoming, hyper-energetic, loving, caring, courageous. Some of the smartest and most challenging people in the entire world. The relationships that we formed while we're here, and the people that I met, I continue to be friends with. People from all walks of life and literally all over the world. It's a wonderful place to call home. HKS is just a fabulous place to be personally transformed. The most meaningful thing about my HKS
HKS experience is really looking on the inside of why I'm here and why I want to do the work that I want to do and how I can work with other people and realizing that everybody has a story. I came to the Harvard Kennedy School because I was looking for a change in my life and a way to change the world. HKS is hope, intellectual curiosity, collaboration. I've grown as a volunteer. I've grown as a board member. I've grown as somebody that has sort of pushed the envelope a little bit. I will describe the HKS community as a big family. Committed to helping make the world a better place through better public policy and public leadership. To be in a space every day where students are, tirelessly focusing on those passions makes you feel really hopeful for the future and makes you think if these people are who are the leaders of tomorrow, tomorrow is in pretty good hands.